Buenas noches. Vamos a hablar un poco de Israel, de todo lo que está aconteciendo allá y lo que ha acontecido a través de la historia de ese lugar en la franja de Gaza, entre Palestina e Israel. Israel es un país que aparece como tal en 1948, pero todo su territorio pertenece a Palestina, porque Israel tomó posesión de ese lugar con el apoyo de todas las potencias del mundo. Israel se formó en 1948, pero es un país invasor. El propósito de formar este país fue con la idea de que fuera un pueblo o un país para los judíos, para el pueblo de Dios, para recompensarlos por todo lo que habían vivido en la persecución por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto es un engaño, una mentira. Las Naciones Unidas aprobaron este proyecto o esta participación de Palestina en dos estados, uno judío y el otro árabe. Esto fue en 1947 y en 1948, el 14 de mayo, el Estado de Israel fue declarado Estado de Independencia, que fue seguido por la guerra árabe-israelí. Los vecinos del sector no aceptaron esta decisión de la ONU. A partir de ese año, una serie de guerras llamada conflicto árabe-israelí ya lleva prácticamente 80 años, 90 años. Israel ha sido vencedor y cada victoria que obtiene en cada guerra se apodera de más tierras que pertenecen a Palestina. Ahora, ya Palestina había cedido prácticamente la mitad de su territorio, lo había cedido cuando aprobaron la participación de Palestina como Estado independiente. Hasta el día de hoy no se le ha concedido. A Palestina nunca lo han declarado como un Estado independiente. Cada guerra en ese conflicto, como la guerra de los 6 días, 1967, guerra de Yom Kippur, que fue en 1973, cada vez que gana se apodera de más y más territorios palestinos. Es un estado invasor y con un estilo político llamado el sionismo, que es luchar por un estado independiente. Es un movimiento político nacionalista vinculado con el pueblo judío, porque este pueblo debe tener un estado propio. Pero el verdadero propósito de Israel de crear este país, o el verdadero propósito de crear este país, Israel, es por dinero, petróleo, gas y poder tomar o poder manejar el Medio Oriente por parte de Estados Unidos y todas las otras potencias. Poder penetrar el Medio Oriente por medio de Israel, con potencias como Estados Unidos, como digo, y toda la Unión Europea. Este país fue creado con el fin de ser el portaaviones, el vínculo o la unión de Occidente y apoderarse de Oriente Medio. La economía de Israel está entre las 20 más poderosas del mundo. Igual está entre los 20 ejércitos militares más poderosos del mundo y su poder nuclear está también entre los mejores del mundo. Es una potencia increíble Israel, que fue supuestamente creada para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. Eso es una mentira, es un engaño completamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, dicen que es un país democrático. Benjamín Netanyahu lleva 20 años gobernando ese país. Acá el problema no es bíblico y no es por convivencia, hay que tener claro eso, porque musulmanes y judíos convivieron siempre juntos. Acá el problema es político, poder, dinero
y petróleo. No hay libertad de prensa ni de nada. Allá todo aquel que esté en contra del gobierno lo sacan, lo censuran y muchas veces terminan asesinados, como cuantos periodistas han aparecido muertos. Es un estado teocrático donde los religiosos ejercen el poder político. Ahora, todo este sistema ha sido manejado desde los Estados Unidos. Cada vez que se ha intentado firmar la paz, los mismos firmantes de paz se asesinan. Esta última guerra, que lleva ya un año, el propósito es el mismo. Hay un acuerdo desde el 2013, donde encontraron grandes yacimientos de petróleo y reservas de gas en alta mar y pertenecen a Gaza y Cisjordania, y muy poco es de Israel. Toda la estrategia es revalorizar el dólar americano. La idea es que esta guerra se expanda y entre Irán en el conflicto con el grupo Hezbollah. Hace un año empezó y ya hoy, después de un año, ¿qué pasa? Ya se inició la guerra con Irán. Otro grupo, ese Hezbollah es otro grupo patrocinado por el Estado, en este caso Irán. Hezbollah significa partido de Dios. La idea aquí, ¿cuál es? Es acabar con el grupo Hamas. El pretexto es acabar con el grupo Hamas, apoderarse de la franja de Gaza y hacer que Israel sea el mayor productor de gas natural en Medio Oriente, después de encontrar grandes yacimientos de petróleo que están en territorios palestinos. Son grandes reservas de gas en alta mar y pertenecen a Gaza. Este acuerdo, como dije hace un momento, fue hecho en el 2013. Muy poco le pertenece a Israel, y como Gaza es gobernado por el grupo Hamas, que fue creado por el mismo Israel, la idea es entrar en el propósito de que este grupo es un grupo terrorista y así poder invadir los territorios y apoderarse de todo este complejo petrolero y de gas natural. Egipto e Israel han tenido conversaciones secretas con el fin de obtener gas natural de Gaza. El propósito, ¿cuál es? Que en el 2024, ya estamos en el 2024, terminando el 2024, ya se pueda extraer estos minerales, todo liderado por Israel. Cuanto más Israel impida extraer petróleo y gas natural a Palestina, mayor será la oportunidad de la ocupación y mayor costo para los palestinos. Israel las explota sin el permiso del derecho internacional. Hace lo que quiere. Es un Estado autoritario que hace conforme sus propósitos, sus normas y sus leyes. Es un Estado totalitarista. Ahora, este grupo jamás hay inteligencia que coopera con Israel y los Estados Unidos. La CIA ya sabía de todos estos ataques. Ellos saben todo, ellos lo saben todo. Estamos al borde de una crisis general mundial y eso es lo que se busca y lo que están encontrando. Todos los noticieros, todos los informes están en contra de los políticos, del grupo Hamas, de todo lo que está ocurriendo, y lo que muestran es todo lo contrario. Aquí el problema es estos personajes que son los dueños de todas las empresas del mundo y son los que gobiernan y mandan, dan la orden para poder apoderarse de todos estos complejos de minerales como son el gas, el petróleo y el carbón. La idea es buscar conflictos porque en el conflicto es donde se obtienen ganancias. El mejor negocio
para estas élites mundiales son las guerras. Entre más guerras haya, más ganancia va a haber. Crear miedo, crear pánico, y ellos aprovechan y son los dueños de todas las grandes empresas del mundo. Israel hoy es un Silicon Valley, sede de las mejores compañías del mundo. Es el ecosistema de emprendimiento más poderoso del mundo. Nosotros estamos seguros de que este es un propósito y de religioso, que eso tiene que ver con la venida del Señor Jesús, nada que ver, no tiene nada que ver, eso son estrategias y todo el mundo se está enfocando allá en esa guerra, pero el verdadero propósito de ellos es apoderarse de todo el petróleo, de todo el gas que hay en ese lugar, que es muchísimo. Miremos esto. Todo este sistema ha sido manejado desde los Estados Unidos en los años 90. El primer ministro Netanyahu, cuando eso no era, por lógica, no era primer ministro, viajó a Estados Unidos y visitó al rabino Menachem Mendel Schneerson, estando él vivo, él ya murió, y le dijo a Netanyahu que iba a ser el primer ministro, que él iba a ser primer ministro de Israel y que iba a ser el último, porque su función era preparar todo para la llegada del Mesías. Ahora, ¿qué tiene que pasar antes de la llegada del Mesías? Que fue el encargo que este rabino le hizo a Netanyahu, para tener todo listo y esperarlo. Primero, eliminar a Amalek, que son todos los que no son judíos. Esta organización se llama Chabad Lubavitch, también conocida como Chabad Lubavitch, organización judía cuya sede central se encuentra en Brooklyn, en Nueva York. Según este concepto, se debe exterminar con la raza aria, que sería en la actualidad Irán, Afganistán, Pakistán y la India. Ahora, se debe construir el templo. Todos están esperando que se construya ese famoso templo, el templo de Salomón. Pero sobre las ruinas de este templo destruido hay una mezquita que es una de las más grandes mezquitas del Islam, porque el primero es la Meca en Arabia Saudita, pero este que está en ese lugar es igualmente inmenso. Imagínese la guerra al querer destruir esta mezquita que está en Jerusalén. Luego se hace un ritual que indica la purificación y el sacrificio. Hay una cantidad de cosas y que están ocurriendo ya en Israel. Las noticias muy poco lo pasan, pero están arrasando con todo, están acabando con todo. La cantidad de gente que están matando allá es increíble. O sea, la idea es arrasar con toda la franja de Gaza. Todos los habitantes, que son más de 1 millón de personas, la idea es acabar con todos ellos. Es puro fanatismo religioso. Israel dice, según su ministro, Yoav Galán, que los gazatíes son unos animales humanos que no se merecen nada. Y esto no es una dictadura, dicen ellos. Solo ellos pueden hacer todas estas cosas porque son protegidos por los Estados Unidos. Están arrasando con todo. Están metiendo religión donde la religión no tiene nada que ver. Ahora se puede demostrar por medio de la Biblia de que Israel no tiene nada que ver con el propósito de Dios hoy. El plan de Dios con Israel es completamente diferente. Ya no es ese Israel de esa época,
sino es el Israel espiritual. Hay un engaño, hay una mentira, todo el mundo está mirando donde no es, se está fijando en Israel y allá lo único que se está haciendo es una masacre increíble, están acabando con todas las personas, con mucha gente inocente que no tiene nada que ver en el conflicto. Muchas bendiciones para todos.